En la primera parte de Mercury podemos encontrar que Follow You y Cold Trot son dos singles que se mostraban en extremos opuestos, y en esta segunda se nos presenta Bones y Sharks, dos canciones que se unen en un tema: vencer tus miedos y reírte de ellos. Los huesos siempre han estado ligados al final de la vida. En muchas culturas se acostumbra a reunir los restos o guardarlos en recipientes para honrar a los fallecidos. Y es que al morir, nuestro cuerpo se descompone, pero nuestro esqueleto decide quedarse hasta 80 años más en la tierra. La portada del sencillo es una referencia al libro de Hamlet, escrito por William Shakespeare. La historia es muy larga, pero te la resumo. Simba, el príncipe Hamlet, pierde a su padre, que fue asesinado por su tío Claudio, pero su padre, el rey, se le aparece como un fantasma y le pide que vengue su muerte. Y Hamlet estaba re loco, imagínate, le mataron a su padre. ¿Acaso debe de traicionar sus valores para cumplir lo que le han pedido? La escena más conocida de la obra es la que vemos en la portada, donde Hamlet se encuentra frente al cráneo de un conocido suyo. Esta escena tiene un peso en el protagonista porque unos actos antes tiene su monólogo más famoso, ser o no ser, esa es la cuestión, el cual tiene muchas implicaciones, pero la que nos interesa es la existencial, pues es el tema de esta canción. En un principio creí que estas frases estaban escritas para el tráiler de la serie The Boys o para el videoclip musical, porque hicieron que lo que se narra en la canción se representara en las escenas. Pero creo que es en esta línea de texto en donde nos queda claro que estamos hablando del monólogo de Hamlet, sobre todo en la representación que tuvo como película en 1996, donde podemos ver que el monólogo ocurre frente a un espejo. Dame tiempo para pensarlo, estoy en el cuarto de baño mirándome, mi rostro en el espejo es lo que necesito. Toda esta escena suena muy oscura, suena a alguien que está decidiendo si tiene el valor de, bueno, ya saben, de desaparecerse. En la primera frase, The Reaper se refiere a la personificación de la muerte, que podríamos llamar la parca o algún sinónimo que ustedes conozcan. Aquí vemos al principio a alguien que está esperando su final, y es que, como podemos ver en otras adaptaciones, durante el monólogo Hamlet llega a pensar a hacerse una auto-game over. Pero decide no hacerlo al seguir con su razonamiento. Es como decir, no me voy a rendir frente a los demás, no dejaré que me ganen de esta manera. Creo que estos dos últimos versos nos muestran el punto de vista de la canción, donde abandona ese pensamiento existencial que traíamos de Hamlet y busca su propio camino a partir de ahí. Verán, en palabras de Dan Reynolds, el cantante y compositor, Bones es un reflejo de mi obsesión constante con la finalidad y la fragilidad de la vida. Siempre estoy en busca de alguna evidencia que me convenza de que hay algo más por venir, que la vida es verdaderamente eterna en algún sentido. Y mientras sigo encontrando eso, trato de al menos soñar cómo se sentiría conquistar la muerte en una canción. Es de esta manera que el cantante se enfrenta cara a cara contra la muerte, diciéndole que la está esperando, retándola de forma sarcástica con sus palabras, preguntándole si le parece entretenido que le tengamos miedo. Me gustaría hacer un paréntesis aquí, y es para apreciar que este coro está usando la vocal I. A Imagine Dragons siempre se le ha acusado de abusar mucho del Millennial Loop. El Millennial Loop es un coro que estuvo muy de moda en los años 2000 y se trata de hacer coros con la vocal O. Así que creo que fue un paso muy acertado cambiar la vocal, que además significa el pronombre yo en la siguiente oración. Por estas dos frases podemos entender que el protagonista ha logrado cambiar todos esos malos pensamientos por una euforia, como una energía resplandeciente. Pero, ¿qué es con exactitud esta magia? La respuesta la encontramos dentro de esta última frase. Los fans de Imagine Dragons recordarán que se menciona en otra canción. Sí, en la canción Radioactive también se nos habla de esta sensación,
de la cual tampoco teníamos mucha idea hasta el día de hoy. Whether it was radioactive or a lot of people listening to these songs, they think it's about a post-apocalyptic thing, or I've heard people say it was like about Spider-Man, like all kinds of crazy things. But that song was me really depressed, writing about depression, and welcoming to myself to a new age of enlightenment and happiness, which is always what I've tried to do since I was young, which is to kind of reach somewhere that I can't, which is. De esta manera podemos entender que sentir ese algo dentro de los huesos probablemente se refiere a las ganas y a las energías para poder vivir, para poder apreciar la vida. Trasladando el significado a Bones, nos encontramos con la misma búsqueda de felicidad, la búsqueda de ese poder que nace desde el interior para que se manifieste contra el pesar y los pensamientos oscuros que ha tenido antes. Y es de esta manera que se vence a la muerte, pues esta luz, esta magia, vuelve invulnerable al protagonista. Por otro lado, el video musical intenta mostrar toda esta sensación de sentirte imparable, con una parodia a la película de El Lobo de Wall Street. ¿Y quién es el Lobo de Wall Street? Jordan Belfort fue una persona real quien cometió fraudes en la bolsa de valores para volverse millonario y bueno, era muy conocido por hacer fiestas sin límites en la oficina de sus empresas. Sin embargo, esto no le salió bien, pues como ocurre en la película, fue investigado por la policía y arrestado por todos sus crímenes. A partir de aquí, podemos ver que nace la duda, la incertidumbre, el miedo a que esta estabilidad mental se vaya, siendo la dinamita la metáfora de algo que sabes que va a detonar en cualquier momento. Entonces el protagonista empieza a hacerse razonamientos en la cabeza, diciendo que la gente nunca ve de manera imparcial ningún tema, haciendo referencia a que entre el color blanco y el color negro existen muchas escalas de grises. En su segundo pensamiento afirma que la gente cree que algo está mal porque lo desconoce. Y a mi parecer aquí el protagonista está volviendo a tener ideas oscuras de abandonar su vida, y estas frases que le hacen querer tener razón en realidad las está usando para autosabotearse y hacerse daño. De esta manera, la siguiente frase es lo que el protagonista siente después de volver a caer dentro de este agujero, para luego empezar a comparar los buitres con la muerte, ya que según la cultura general, estos animales suelen verse cerca de aquellos quienes están próximos a fallecer. De esta manera hace ver que siente que la parca está cerca y que ahora lo está buscando. Creo que aquí se intenta mostrar que el protagonista está luchando y aunque sienta que está ardiendo en el infierno, está intentando salir de este estado mental. Y con el último verso tenemos un vistazo de nuevo a la realidad, donde la persona no puede dormir y está perdido en estos pensamientos de desdicha, sintiendo que todo le está empezando a salir mal. En el video, esta situación se puede ver con el protagonista del Lobo de Wall Street, viendo a sus empleados convertirse en zombies. Eso sí, desconozco si realizan alguna referencia a alguna escena de zombies. Thinking about really, I mean, everything in Imagine Dragons discography is primarily based on crisis of faith. Yeah. Everything. Like. De esta manera, el precoro adquiere un segundo significado. El precoro también es una especie de reclamo hacia Dios, preguntándose dónde está. Dan Reynolds siempre ha querido ser un creyente, pero nunca ha podido encontrar la respuesta que necesita para concretar su fe, lo cual le ha llevado a este vacío existencial. Su esposa Aya Volkman es una persona con una mente más abierta, quien por ejemplo cree que podríamos vivir una y muchísimas vidas más, una reencarnación. Por eso al principio de la canción encontramos la frase voy a vivir miles de vidas. Este tema de no saber qué hay después de la muerte termina por cristalizarse en el puente de la canción. Al final de la canción, el autor y el protagonista intentan buscar dentro de su mente y a través de su vida la respuesta.
Y en este momento de reflexión deciden terminar todo aquí y emprender el viaje. Puede que con suerte lleguen al cielo. Esta última parte es una reflexión cristiana de lo que hay después de la muerte con nuestros seres queridos. Y el final me parece perfecto, pues las últimas dos frases de la canción tienen un doble significado. El primero es literal, es decir, allá va mi mente, como si la mente se fuera del cuerpo y se dirigiera hacia otro plano. Y el segundo es metafórico, que significa allá va mi cordura, como si estuviese enloqueciendo, como lo hizo Hamlet. En el final nos queda la duda a nosotros. ¿Es la muerte un misterio que nos deberíamos de dedicar a intentar descifrar? Cuéntamelo en los comentarios. También dime si estás de acuerdo con este significado de la canción. Recuerda que la música es la manera en la que expresamos cosas que no podríamos hacer con palabras, así que los significados de las canciones son subjetivos. Sin embargo, me parece muy interesante analizar las letras. En el video musical, la trama del lobo de Wall Street termina cuando es capturada por la pandilla de zombies y comienza a bailar con ellos, haciendo una referencia obvia a Thriller de Michael Jackson. Y como última curiosidad, el verdadero lobo de Wall Street solo estuvo 3 años en prisión y de hecho al salir se volvió conferencista y le vendía a todos la idea de que podían volverse igual de millonarios que él, solo si tenían una mentalidad de tiburón. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Si los videos te gustan, no seas mamón y suscríbete. Suscríbete. Y si no quieres despertar